tardes de nuevo. Bueno, mi nombre es Manuel. Algunos ya nos conocemos desde años, ¿verdad? Vengo visitando, ¿no? Y visitando a los hermanos que conocemos y a los que no conocemos, pues para poder también, ¿verdad?, llevar nuevas vidas en el corazón y poder seguir viendo, ¿no?, cómo la misericordia y la grandeza de Dios es manifestada en la vida de cada uno. Vengo con mi esposa y mis nietos. Mi hija y mi yerno están allá también. Ellos vivieron aquí un año en Cuernavaca, mi hija un poco más con nosotros. Nosotros también estuvimos viviendo aquí unos años, al principio, con Antonio y con muchos de los matrimonios que ahora están y demás. Y la verdad que, pues ves, ¿no?, cómo Dios hace su obra perfecta en los tiempos, ¿no? Y ves cómo Dios es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y vemos, pues, jovencitos que llegaban con sus papás aquí a las reuniones, que hoy son familias, y vemos como muchachos, muchachas que venían sin esperanza, con grandes problemas, hoy son hombres y mujeres de Dios, ¿no? Y ves cómo Dios es fiel a su palabra y Él, cuando uno va con un corazón quebrantado y con una actitud correcta, Él no se hace tardar, ¿verdad? Él se manifiesta, Él viene a tu vida y Él restaura. Y luego hay un caminar, y en ese caminar pues también hay un trato de Dios, también hay unas enseñanzas de parte de Dios a nuestras vidas, pero en ese caminar también vemos, ¿no?, que hay una dependencia, ¿no?, en nuestras vidas cada día más y más de Dios, ¿no? Y contra más tiempo pasa, yo me veo cada día más ignorante ante la grandeza, ¿no?, y la majestad del Señor, ¿no? Y el venir aquí pues es un gozo, ¿no? La verdad que es un gozo poder ver, ¿no?, cómo Dios derrama su gracia en esta obra. La obra pues no son, se hacen nuevas casas, nuevos proyectos, pero la obra es cada uno de ustedes, ¿verdad?, de los que están ahí sentados, de los que no han podido venir, de los que están en sus casas. La obra de Dios somos nosotros. La Biblia nos enseña que somos piedras vivas y juntos venimos a formar un templo espiritual. Tenemos un valor, ¿verdad? El Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo y Él se manifiesta en nuestras vidas como Él quiere, de la manera que Él quiere. Y para ti, para ustedes y para mí, lo que nos toca es humillarnos delante de nuestro Creador, servirle, tener un corazón sensible para poder escuchar su palabra, para poder seguir aprendiendo y poder ser útil, ese instrumento, ¿no?, útil en las manos de Dios, que eso es algo muy especial, ¿no? Yo quiero compartir algo con ustedes, un pasaje que es muy recurrente, que usamos muy comúnmente, ¿verdad? Viene en Mateo 11:25. Y quería compartir en esta noche, ¿no?, con ustedes este pasaje y meditar un poco en ello, ¿no?, y ver algunos detalles, ¿no? Y antes de comenzar, si me permite, quería hacer una oración. Señor Dios, te doy gracias, Señor, por la obra aquí en este país, Dios mío, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, por estos momentos de poder tener este tiempo de compartir delante de ti, ante tu presencia, Señor, compartir tu palabra, aprender de tus enseñanzas que son verdad en cada momento, en cada tiempo, Señor, que podamos recibir algo de parte tuya, Dios mío, Señor, y podamos salir con un pensamiento más claro acerca de tu perfecta voluntad, oh Dios, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Leyendo este pasaje tan conocido, el versículo 25, 11:25, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un pasaje muy conocido, unas enseñanzas que Jesús mismo nos deja, ¿verdad? Y es una oración, y es una promesa, y es una realidad para muchos de nosotros. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Y esta es la voluntad de Dios, que podamos hallar ese renuevo, esa transformación en nuestras vidas, pero Jesús estaba enseñando esto a sus discípulos. Estaba haciendo esta oración y se nos deja escrita a nosotros para poder aprender. Y claro, ¿quién no quiere este descanso de Dios? ¿Quién no quiere hallar esta paz que viene de Dios? Esto es algo que todo hombre quiere, que todo hombre anhela. Pero Jesús aquí estaba enseñando también otras cosas. A veces nos queremos quedar solamente con hallar el descanso de Dios, con la paz de Dios, pero hay otros requisitos antes que Jesús está hablando. Nos está enseñando algunas cosas antes de llegar a este punto. Y siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta, el contexto, el por qué Jesús enseñaba. Y vemos varios detalles. Y uno de los detalles es que Él está hablando de la oración, Él está haciendo una oración. Este pasaje que hemos leído es el contexto de una oración que Jesús está haciendo con su Padre. Entonces, por lo tanto, nos está enseñando acerca de la importancia de la oración. Nos está hablando acerca de tener una revelación, ¿verdad? Nos está hablando de tener un corazón correcto delante de Dios y nos menciona a los niños y por otra parte nos menciona a lo que ha escondido a los sabios y a lo entendido de este mundo. O sea, Jesús está tratando diferentes situaciones, ¿no? O está queriendo tratar diferentes cosas que tienen que ver con el corazón del hombre, ¿no? Y yo viendo esto, pues estaba viendo estos detalles. Ahora, como comienza este pasaje, es diciendo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, ¿no? Y comienza esa oración, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Nos está mencionando en este tiempo. Jesús había tenido el Sermón del Monte, comienza su ministerio y Él empieza a manifestar milagros, Él empieza a traer una enseñanza. Conocemos que el Sermón del Monte es una base de la vida cristiana, trae una claridad acerca de que se os fue dicho, pero yo os digo, no he venido a quitar la ley, sino a dar su verdadero significado. Es decir, los judíos estaban viviendo bajo sus costumbres religiosas, pero no tenían una vida espiritual. Y viene un carpintero de Nazaret que empieza a revolucionar el contexto de esta nación en aquel tiempo. Es el Mesías, claro que sí, pero era un hombre, era carpintero, comía, bebía, tenía seguidores, pero afecta el corazón de las personas de una manera poderosa. Y empieza también ¿a qué? A vivir mostrando esos milagros, esas señales, y está viviendo en este momento, ¿no? Y yo para ver así hay un par de cosas que quería resaltar, ¿no? En el 34 del capítulo 10, ¿no? De lo que para que veamos un poco en aquel tiempo, ¿no? En el tiempo que Jesús nos deja esta palabra, ¿no? Y aquí en este pasaje nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Jesús es claro, es directo, no he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es muy claro, es muy directo. Es incluso humanamente entender esto de una manera lógica. Porque no se puede. Pero Jesús, ¿qué estaba enseñando con este pasaje? Yo no he venido a traer paz, sino ¿qué? Espada. Y sabemos que espada tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con el Espíritu.
Y cuando en nuestra vida empezamos a vivir la palabra, porque se trata de eso, venimos al culto, participamos de las reuniones, recibimos una palabra, pero usted y yo tenemos luego que tener esta intimidad con la palabra de Dios. Jesús es esta palabra de Dios, es la palabra escrita, es la palabra en el Espíritu, y tenemos que empezar a desarrollarla, y cuando empezamos a vivir se nos vienen conflictos. Jesús estaba preparando el corazón de las personas. Van a venir dificultades, van a venir conflictos, van a venir situaciones, pero qué importante es confiar en Él en todo momento, depender de Él en todo momento, ¿no? Luego más abajo nos habla de Juan el Bautista, que envía mensajeros, en el capítulo 11, envía mensajeros a Jesús diciendo, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Juan había enviado a sus discípulos con Jesús, les había dicho en el Evangelio de Juan a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguidle. Él ya anunció, él decía, yo vi descender una paloma del cielo sobre el que bauticé, sobre Jesús, y el Señor me dijo que Él era el Mesías. Pero en este momento envía a sus seguidores, y ahí van ellos. ¿Y Jesús qué les responde? Decidle a Juan lo que veis y oís, que los cojos andan, que los ciegos ven, que los afligidos de corazón son librados. Empieza a cumplirse la promesa de Isaías en la vida de estas personas, de cada uno de nosotros que hemos ido al Señor. ¿Y qué está hablando Jesús? Diciéndole la respuesta para Juan, el testimonio de la palabra de Dios siendo efectiva o real en la vida de Jesús y manifestada en su entorno, ¿no? Y ellos van de esta manera, pero más adelante en el versículo 15 llama la atención a las personas también, ¿no? Dicen en el versículo 15 del capítulo 11, el que tiene oído para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Porque Jesús habla acerca defendiendo de Juan el Bautista, ¿no? Pero en el 15 dice, el que tiene oído para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta, no bailasteis, os endechamos y no lamentáis. Pero vino Juan, que ni comía ni bebía, y decís, tenéis demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces Jesús, ¿qué estaba diciendo? Mira, hay personas que nunca van a estar contentas con nada. Se van a quejar por todo. Se quejaban los fariseos de que Juan era de esta manera. Pero ahora ven a Jesús que es todo lo contrario y se quejan igualmente. Y ves que Jesús estaba advirtiendo contra lo que muchas veces tenemos que luchar. Pero al mismo tiempo está hablando de este corazón tan indiferente, de este corazón tan voluble, tan llevado de un lado para otro, ¿no? Está mencionando acerca de esto Jesús. Y Él está anunciando acerca de estas cosas. Este era el tiempo que Jesús estaba viviendo cuando hace esta oración, ¿verdad? Un tiempo donde Él está anunciando el mensaje, está viviendo un testimonio verdadero, sus seguidores están recibiendo enseñanza diaria de parte de Jesús, pero llega este momento donde les dice esta parte, donde les dice, Padre, te alabo, ¿verdad? Porque has escondido de los sabios, de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Lo primero que vemos es la importancia de la oración. A través de la Biblia vemos que Jesús, aunque era Dios, constantemente Él tenía una relación con su Padre. Aunque Él sabía todas las cosas, porque era Dios, pero era hombre. Cuando Él va a escoger a los 12 apóstoles, Él pasa toda la noche orando, ¿verdad? Y cuando Él está tratando situaciones y se le queja a la gente y se le quejan los fariseos, que siempre estaban buscándole la vuelta, siempre estaban queriendo buscarle tres pies al gato, ¿no? Como se suele decir. Jesús le decía, mira, lo que yo hago es lo que el Padre me dice, porque estaba en una íntima relación. Ahora, usted y yo tenemos que tener esta misma relación con el Padre. Nuestra vida tiene que ser una vida en lo que vivimos, en lo que andamos, en las situaciones que se nos presenta, la dependencia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente cuando nos van las cosas muy mal, sino que en todas las áreas de nuestra vida tiene que estar esta dependencia de Dios. Y Jesús lo menciona de esta manera.
y vemos su oración constante. Y vamos a ver un par de ejemplos en Juan 17. ¿Están conmigo? Sí. Juan 17. Bueno. Jesús hace una oración muy conocida, ¿verdad? Y vamos a ver 2 o 3 versículos aquí para no leer todo. Y Jesús ora por sus discípulos. En esta oración Él estaba ya llegando el fin de su tiempo en la tierra. Él estaba ya enfrentando, estaba muy cerca su muerte en la cruz. Él sabía a lo que se exponía y Él está haciendo una oración, y esta oración está dirigida, ¿no?, hacia sus seguidores. Y en el 17:1 dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna. Bueno, hace su oración, ¿verdad?, a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Jesús se está relacionando con el Padre y está haciendo esta oración en este momento. En el versículo 9 nos dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Entonces vemos cómo Jesús tiene esta relación con su Padre, rogando hay una carga, hay un peso en su corazón por toda la humanidad, claro que sí. Por eso Él, en la otra oración, en Getsemaní, cuando Él está afligido porque ya le llega la hora, cuando Él está en un momento de dificultad, con un peso en su corazón, Él llama a sus discípulos y le dice: vayamos a orar. Y aunque sus discípulos se quedan dormidos, y Él les llama la atención diciendo: mira, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y vuelve a hacer. Y en esa oración Getsemaní, pues conocemos, ¿no?, cómo Él estaba: Padre, que pase de mí esta copa. Había un peso en su corazón. Para usted y para mí no somos diferentes a que muchas veces hay un peso, una carga en nuestras vidas. Pero dice la Biblia que Jesús, ¿qué? Orando, dijo: Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y Jesús descansa en la voluntad del Padre. Jesús descansa en la obediencia al Padre. Filipenses 2 nos dice que por obediencia fue a la muerte, y muerte de cruz, y por ello Dios le ha dado el más alto honor. Y esto tiene que ver con que cuando nosotros vivimos en una obediencia y descansamos en la voluntad de Dios, que muchas veces va en contra de nuestra voluntad, que la mayoría de las veces usted y yo a lo mejor queremos algo, pero Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Y somos impacientes a la hora de esperar, pero sabiendo esperar, Dios nos da lo mejor, lo que necesitamos. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos, y lo vemos manifestado. Ahora, Jesús oró con un peso en su corazón y sudaba sangre. Sudaba sangre. ¿Por qué? Porque por un peso en su corazón, por lo que le venía, pero un peso en su corazón por cada uno de los que estamos aquí hoy, y de los que han estado y de los que van a estar. Un peso por la humanidad, por el pecado de la humanidad. Porque si Él no paga este precio, ¿quién lo puede pagar? Si Él no da su vida, ¿quién va a poder redimirnos a cada uno de nosotros para poder tener esa debida relación con el Padre? Para poder tener esa comunión con el Padre. Y tenemos que tener esta confianza. La Biblia nos enseña que entremos confiadamente al trono de la gracia y que podamos tener esta relación con el Padre. Este es el plan, el propósito. Y de eso se trata. De esto se trata. Entonces, la oración de Jesús aquí va dirigida igual. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. El mundo va en decadencia. El mundo está mal. Yo ahora estoy en España, vivimos allí y es un desastre. Y todo se basa en lo material, y todo se basa, y todo es buscar, y todas las políticas, y todo aparentemente está muy bien, pero la sociedad cada día está peor. La sociedad cada día está más
decaída, la sociedad está cada vez peor. ¿Por qué? Porque quitan a Dios de en medio de todo. Y esto es la mayor degeneración del ser humano. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús está haciendo un ruego, una petición íntima con su Padre. Cuídales, atiéndeles. Señor, no te ruego que los quite, pero guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad, la importancia de estar unidos, la importancia, y estamos en común. Y yo vengo de España ahora, pero nos une el amor de Dios, nos une la sangre de Cristo, nos une. Posiblemente hay características diferentes de países, pero los une el amor de Dios. La sangre fue derramada para usted y para mí de la misma manera. Y Jesús estaba orando por usted y por mí en este momento. ¿Y habla de qué? Por el testimonio de ellos, por la palabra de ellos. Y yo estoy aquí porque alguien me dio testimonio. Y a lo mejor usted también. Pero también nosotros tenemos que dar testimonios a otros. Y el testimonio no solamente tiene que ver con decir Cristo te ama, que sí, sino después mostramos en qué, nuestras buenas obras, nuestra manera de vivir, nuestra conducción, que somos personas fieles a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y esto es importante. Entonces vemos que Jesús, hay una oración constante en diferentes momentos de su vida. En diferentes etapas lo vemos que es una constante en Él. Y aquí en esta oración de venid a mí, descansar, encontramos lo mismo. Padre, te alabo, porque has escondido de los sabios y de los entendidos a los niños. Y cuando habla de los niños está hablando de ¿qué? Corazones inocentes, corazones puros. Y claro que los niños a veces son traviesos, y claro que los niños a veces hacen cosas mal, pero hay una inocencia en ellos. No tienen una conciencia de maldad. Sí, hay una naturaleza de pecado, pero no hay una conciencia de maldad todavía en ellos, ¿verdad? Por eso, cuando se acercan los niños a Jesús, Jesús les dice a sus discípulos, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si no recibes el reino de los cielos, como un niño no puedes participar de él. Y está hablando de ¿qué? Del corazón. Está hablando de una actitud correcta. Entonces Jesús estaba diciendo, Padre, te alabo, porque es a los niños. Y no es que tenemos que ser bautizados de niños, tiene que ver con un corazón arrepentido y con un nacer de nuevo y empezar a vivir esta vida nueva que el Señor nos ha brindado a cada uno de nosotros. Entonces Jesús está haciendo esta oración para cada uno de nosotros, está relacionando. Pero acerca de esta oración, en Primera de Timoteo, quiero leer un pasaje aquí que a mí me abrió un poco sobre la oración, aunque es un tema muy complejo y muy amplio. Primera de Timoteo 2. Y habla de las instrucciones de la oración. Primeros versículos dice, exhorto ante todo, llamo la atención, ¿verdad? Ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietas, reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestra salvación, nuestro Salvador. Pero está hablando, os exhorto, que se haga, y aquí nos habla de diferentes maneras. Hemos leído antes que Jesús dice, no te pido que los quite, pero te ruego, y te ruego. Y aquí nos está hablando que Pablo escribía a Timoteo acerca de esto, que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones, ¿verdad? Que se hagan ruegos. Y nos está de alguna manera ampliando lo que es la oración. A veces parece que la oración es algo rutinario, algo monótono de siempre lo mismo. Pero aquí Pablo a Timoteo le estaba ampliando el panorama y encontramos que Jesús mismo está orando de esta manera. Está manifestando esta oración de esta manera. Te ruego por ellos.
Pero encontramos que David, cuando se presenta ante Goliat, su oración, aunque no fue una oración directa, pero era: este incircunciso va a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Vemos una oración de poder. Hay oraciones de comunicar con el Señor. Hay oraciones de poder expresar a nuestro Dios aquello que estamos viviendo, aunque Él ya sabe de antemano. A veces mi oración es: Señor, dame, y dame, y dame, y bueno, y dame, que si me da todo lo que le pido, no sé qué haría con tantas cosas, ¿verdad? Y es una oración, parece de dame y dame, pero aquí está hablando, no, se tiene que ampliar el panorama, se tiene que abrir, y nos habla de esto, rogativa, y nos habla de un ruego por las autoridades, para que podamos vivir reposadamente, ¿verdad? Para que podamos actuar de esta manera. Entonces vemos que Jesús está en esta oración actuando de este modo, ¿no? Y vemos en la oración de Él, y tú y yo tenemos que tener ese mismo corazón, ¿no? Y habla, vuelvo a repetir, sobre los niños, sobre este corazón correcto, ¿no? Y luego en el 26 dice: sí, Padre, en el 26 de Mateo 11, versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora nos habla acerca de esto, de un conocer a Dios. Conocemos a Dios. La Biblia nos enseña y nos dice: escudriñáis las Escrituras, Jesús hablando acerca del testimonio, ¿verdad? Y dice: escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio, ¿de quién? De mí. Entonces aquí está hablando Jesús diciendo la importancia de tener una revelación acerca del Padre, acerca de Dios mismo. Tener esta revelación. Y hay un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y vamos a leerlo en Mateo 16, 13. Y es la confesión de Pedro. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús está aquí preguntando a sus discípulos, a sus seguidores, a los cercanos a Él. Y les está diciendo: mira, ¿qué opinión tiene la gente de mí? ¿Y por qué está preguntando o por qué les dice esto? Porque hay una influencia posiblemente en ellos, seguramente había una influencia en ellos acerca de qué pensaban acerca de Jesús, qué idea tenían acerca de Jesús. Y yo no estoy lejos de esto. Hay una influencia que quiere de algún modo despistarnos. Y Jesús conoce el corazón y le está preguntando: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué idea tiene? Y yo puedo ver que Jesús estaba preguntando esto para ver en qué manera ellos estaban posiblemente afectados. Posiblemente ellos estaban afectados en su conocer a Jesús. ¿De qué manera conocían a Jesús? ¿Era a través de lo que oían de otros? ¿Era a través de lo que escuchaban? Y la gente y sus discípulos les responde y les dice: ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Ellos responden: mira, la gente, ¿qué vemos aquí en este contexto? Que ellos estaban recibiendo información de fuera, pero no era la auténtica, por decirlo de alguna manera. Eran pensamientos e ideas, bueno, buenas ideas, sí, pues Juan, o mira, pues Elías, Jeremías, algunos de los grandes profetas, y Jesús quería conocer en qué manera ellos estaban siendo afectados de su propia boca. Ahora, yo puedo pensar, digo, ¿de qué manera yo y ustedes somos afectados? ¿De qué manera estamos conociendo a Jesús? Porque él luego pregunta, ¿verdad? Ellos dijeron, uno Juan, y luego pregunta, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahora él quiere una respuesta personal. ¿En qué manera posiblemente estamos afectados? Pero él quiere que tengamos esta convicción personal. Ahí Pedro menciona, ahí Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice,
ciertamente. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Entonces, una de las primeras cosas, la influencia, lo que podemos oír de otro. La Biblia nos enseña, nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Conocemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de repente ellos salían de una esclavitud tremenda, de estar matando a sus primogénitos, ¿verdad? De estar en una situación muy difícil, pero de repente, dicen, los extranjeros que estaban mezclados con ellos empezaron a decir, ay, nos acordamos de los melones de Egipto y de la cebolla y que comíamos de balde y de los pescados. Y empieza a haber un anhelo otra vez por volver atrás, porque hay una influencia, porque alguien le trae una palabra con un cierto engaño, verdades a medias. Entonces Jesús pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Qué idea tienen acerca de...? Pero, ¿y tú quién? Dice que ¿quién soy yo? La revelación personal. Y en la oración que hemos leído Jesús estaba diciendo, Padre, se lo has escondido a los sabios. Y en la sabiduría de este mundo no podemos entender. En la sabiduría de este mundo no podemos captar. No es un tema lógico. Se trata de la fe. Se trata de la convicción, se trata de una relación personal, se trata de un caminar día a día con el Señor para poder recibir todas sus promesas y lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Y en qué manera Él nos quiere llevar adelante, ¿no? Entonces encontramos, tú eres el Cristo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos, por lo que te digo que tú eres Pedro, ya no serás Cefas, Pedro, ¿verdad? Tú ahora diferente, ¿no? Y podemos ver que es un tipo de nacer de nuevo en la vida de Pedro, ¿no? En Juan 14 hay otro pasaje que me llama la atención, que tiene que ver con esto. Y en Juan 14... nos habla del camino al Padre. Y aquí lo mismo, otra vez encontramos, ¿no? No se turbe vuestro corazón, 14:1. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy a prepararos un lugar. Versículo 4 dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, y aquí una y otra vez menciona, si me conocierais, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, otro, de los que caminaban con él, personas que estaban con él, personas que escucharon muchas cosas, muchas verdades. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y esto a mí me inquieta, digo, una persona caminando con Jesús, viendo milagros, señales, ¿en qué manera tenía sus ojos velados? ¿En qué manera tenía su corazón cubierto? Que Jesús estaba hablándole y le tuvo que decir, mira, tanto tiempo hace que estoy contigo y todavía no me conoces. ¿Y todavía no me conoces? Entonces vemos como ellos, en cierta manera, no le había sido revelado todavía quién era Jesús. Había carencias en su vida, como posiblemente las pueda haber en las nuestras, pero que no sea de tener una revelación personal de quién es Jesucristo. Y lo vemos una y otra vez, ¿no? En la Biblia, cómo Él se presenta de este modo, ¿no? Jesús se revela de este modo. Cuando la samaritana, yo siempre hablo de la samaritana, entonces no podía... Cuando la samaritana tiene ese encuentro con el Señor, al final lo que no le queda otra que reconocer, porque ella sabía del Cristo, ella había oído y le dice al propio Jesús, sabemos que cuando venga el Mesías nos explicará todas las cosas, sabía, ¿no? Pero ¿qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Y luego ella, ¿qué hizo? Dejó el cántaro y se fue. Y habló a sus parientes. ¿Y sus parientes qué dijeron? Ahora creemos no por lo que nos han dicho, no porque por esta influencia de la mujer, que no era mala, que era buena. Ahora creemos porque hemos visto y oído. Y tiene que ver con esto, con esa intimidad con el Señor y poder ver y escuchar.
ver y oír aquello que el Señor nos quiere hablar. Y ellos tuvieron esa convicción en su vida, esa revelación, que Él era el Cristo. Y cuando hablamos del Cristo, claro, yo desde niño he oído acerca de Jesucristo, en la religión tradicional de mi país, en la educación que me han dado, pero cuando conocemos la Biblia sabemos que el Cristo es el Mesías. Es lo que todavía se están esperando los judíos. Todavía esperan al Mesías, todavía esperan al Cristo. Y estuvo allí y no lo supieron reconocer, porque estaban tan llenos de sí que no lo entendieron, que lo tuvieron delante y no lo vieron, ¿no? Entonces Jesús estaba haciendo esa oración diciendo: Padre, se lo has revelado a los niños, ¿no? Y en la otra parte importante que Jesús nos está hablando en este pasaje, en Mateo 11:25, que es donde nos interesa también llegar, ¿no? Cuando tenemos este caminar con el Señor, cuando tenemos esta intimidad con el Señor, esta revelación del Señor, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Porque también, aunque confiamos en Dios, dependemos de Dios, como el mismo Cristo tuvo que ir a Getsemaní, nosotros va a haber momentos también que va a haber una carga, que va a haber un peso en nuestra vida, que va a haber momentos de dificultad, pero sabemos dónde podemos ir. Y Él está diciendo: venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Y luego nos habla: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Ahora, cuando menciona llevar mi yugo sobre vosotros, el yugo es una herramienta de trabajo para los bueyes, para arar. Donde yo vivo ahora es muy común encontrar yugos por todos lados, porque es una tierra de cultivo, de madera, donde se ponían los animales. Y Jesús estaba diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros. Y nos está hablando acerca de la importancia de vivir bajo autoridad, de vivir sujetos, de no vivir de cualquier manera. Parece que encontramos cristianos que, bueno, a veces encuentro a personas y me dicen: no, ¿y dónde te reúnes? Ah, no, yo por internet. No, yo voy ahí, abro internet y me conecto con una predicación o me conecto con otra. Y no, y parece que llevamos una vida muy... Y no está mal ciertas cosas, pero estamos sujetos al Señor. Estamos en el yugo del Señor, porque hay otro yugo, que es el yugo de la esclavitud. En Gálatas nos lo dice, en el 5:1, ¿verdad? No estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hemos estado mucho tiempo en un yugo de esclavitud, donde hemos sido llevados a situaciones de fracaso feas. Pero ahora el Señor nos está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros, para que aprendamos. Porque es lo que hace el yugo, se pone al animal experimentado con el animal joven para que aprenda el joven, para que esté sujeto. Sabemos de estas cosas. Entonces el Señor quiere tratar en nuestras vidas de este modo y quiere que nosotros seamos de esta manera, sujetos, estar bajo autoridad y no ser personas que andamos cada uno a lo nuestro, ¿verdad? Entonces, aprended de mí. En Mateo 13, 10, 15 nos mencionan acerca de las parábolas. Propósito de las parábolas. En el versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Porque esto les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, ni de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y Jesús está llamando la atención de aquellas cosas que están en la vida del hombre que al final no permite que podamos escuchar la voz de Dios. Las cosas que hay en el corazón del hombre que no permite que podamos recibir esa enseñanza de Dios. Por eso Él está en esta oración que leíamos: aprended de mí,
aprended de mí, pero en el yugo, ahí, aprended en el yugo, ¿verdad? Y nos dice la Biblia que sus cargas no son gravosas, que su carga, que es ligera, que se puede llevar, porque Él está a nuestro lado atendiendo cada situación de nuestras vidas. Entonces nos menciona esto, la importancia de estar bajo esta autoridad y no bajo otro tipo de yugo. Mira, en 2 de Corintios 6:14, Segunda de Corintios 6:14. Hay un par de cosas y ya acabamos, ¿eh? Aquí, bueno, mi encabezamiento dice, somos templo del Dios viviente. Y dice, no os unáis en yugo desigual. Hay una advertencia de Pablo a la iglesia en Corintio. No os unáis en yugo desigual. Sabemos que en Corintio había muchas cosas buenas, pero también muchas cosas no tan buenas. Y la advertencia es, no te unas en este yugo desigual, ¿no? Con los que, incrédulos. ¿Qué quiere decir, por lo tanto? ¿Que no vamos a hablar con un incrédulo? Yo tengo familiares que no son creyentes, que no voy a ir a visitarles, no voy a hablar con ellos, no. Está yendo un poco más allá diciendo, no te unas en yugo, que no estés bajo su autoridad o que no estés dependiendo de ciertas cosas. Eso lo tenemos que estar en el Señor, pero no con los incrédulos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que se refiere a nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos será mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro, seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Pero una promesa, nosotros somos templo. La advertencia, no os unáis en yugo desigual. Y nos da detalles, pequeñas cosas que a veces parece, pero cuidado con este yugo, ¿no? Desigual, que nos pueden llevar a situaciones que no son las correctas, ¿no? Que no son las que el Señor quiere tratar en nuestras vidas, ¿no? Y lo más importante de todo es cuando Jesús pues llega a decir, ¿no? Aprended de mí, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El ejemplo es Él. Él vivió de una manera diferente. Él enfrentó las cosas de una manera diferente. Lo sabemos, lo leemos en la palabra y lo creemos. ¿Amén? Lo creemos. Él vivió de una manera diferente, actuó. Claro que para mí como hombre humano es difícil. Él lo hizo. Yo tengo que mirar ahí y tengo que pensar, pero tengo que estar sujeto en este yugo de amor que el Señor tiene puesto sobre mi vida y sobre su vida para ir adelante en el vivir diario de cada día. Él marcó la diferencia con su enseñanza respaldada con su testimonio. Nos enseña como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de traer claridad sobre las situaciones que se presentaban, marcaba la diferencia. Y era una y otra vez acusado, y era una y otra vez, ¿verdad?, injuriado, y era una y otra vez. Pero Jesús, ¿qué hacía? Conociendo, cavilando, cómo cavilaban la gente en contra de él, ¿qué les traía? Una enseñanza. Y les hablaba, y les mencionaba, y les intentaba de traer una claridad a sus vidas. No había una represión, sí. Sabemos que entró en el templo y volcó las mesas porque hicieron de la casa de oración una cueva de ladrones. Sí, sabemos, fue un momento, pero fue necesario en ese momento. Pero ¿cómo fue a la cruz? Isaías nos dice que como cordero enmudeció, que no abrió su boca, que él enfrentó ese momento ¿en qué? En esta manera. ¿Por qué? Porque antes estuvo en Getsemaní orando y unos ángeles vinieron y le fortalecieron. Él enfrentó de esta manera. En su oración, en su vida
diaria, ¿no? Entonces, aprended de mí que soy manso y humilde. Su humildad se manifestó en tantas ocasiones. Sabemos cuando estaba en la cruz, Él dijo, perdónales que no saben lo que hacen. Perdónales que no entienden lo que están haciendo. Lo hizo Jesús, pero también lo hizo ¿quién? Esteban. Entonces quiere decir, uno puede decir, bueno, es que Jesús era Dios, claro, pero Esteban era un hombre de Dios, como tú y como yo. Y por lo tanto también podemos. Ahora, ¿qué estaba Esteban? Mirando al cielo. ¿Qué salía de Esteban? Una defensa de lo que era de Dios, una defensa de la fe. Estaba mencionando o estaba defendiendo lo que era del Señor, ¿no? Y por eso él llegó a ese momento y pudo decir las mismas palabras de Jesús. Perdónale porque no saben lo que hacen. Pero para terminar, mira, el número 12, hay un ejemplo también de Moisés, que fue el hombre más manso de la tierra. Y hay que tenerlo en cuenta, porque posiblemente Moisés no fue así en un principio. Moisés sabemos que en un momento llega y mata a un egipcio y entierra su cuerpo y quiere poner paz y es descubierto y se va al desierto y está 40 años. 40 años. O sea, se va con 40 años y está 40 años y tiene 80 años y Dios le llama en este tiempo, ¿verdad? Y encontramos que posiblemente en otro tiempo fue un hombre muy vigoroso, con mucho ímpetu, pero Dios, pues las situaciones que se vive, ahora encontramos que es diferente. Y claro, yo cuando leo esto, un líder como fue Moisés, que sacó al pueblo, que lo llevó, pero que también cuando Dios le llama, él no se atreve, él dice, Señor, si es que no sé hablar, es que no puedo, ¿cómo voy a ir? Él está, porque muchas veces pensamos que para hacer ciertas cosas que Dios nos pide es por nuestra fuerza, y no es por nuestra fuerza. Y Dios le tiene que decir, mira, ¿no está tu hermano ahí? ¿No está tu hermano a tu lado que te va a ayudar? ¿No soy yo Dios que te estoy llamando? Ve a Faraón y haz lo que yo te digo, mira, tira la vara, se convierte en una serpiente. O sea, no era por un tema de él, no era por su capacidad, era porque Dios le estaba diciendo, vete y saca a mi pueblo. Y Dios nos va a llamar muchas veces cuando no queremos ir, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En una situación, en medio del desierto, en una situación, y dice en el 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó el Señor, y aquel varón, Moisés, era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Podemos ver que este hombre había aprendido, había estado bajo el yugo del Señor y había sido tratado en su vida. Y él tenía este corazón, no era una cualidad personal, no era un detalle de él, sino que el trato de Dios en su vida le llevó a formarle de esta manera. El hombre más manso de la tierra, dicen que era Moisés. Y hay una acusación de sus propios hermanos carnales, María y Aarón, acusándole, mira lo que ha hecho. Posiblemente no estaba muy bien visto, bueno, lo que sea. Pero Dios mismo, cuando escucha esto, interviene y le defiende. Y vemos que también cuando Satanás se presenta en el libro de Job delante del Señor, ¿qué dice el Señor de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job fiel, temeroso? Entonces vemos que Dios, en aquellos que andan de una manera correcta, hay una defensa de Dios sobre tu vida. Hay una defensa de Dios sobre mi vida. Cuando nosotros estamos andando en esta manera y Dios se manifiesta. Aunque él vivió situaciones y hubo un trato y no pudo entrar a la tierra, ¿verdad? Pero Dios les defiende y dice, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo. Salieron ellos 3. Entonces el Señor descendió en la columna de nube, se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón, María y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mira, hablaré por sueño, por visión, de diferentes maneras. Pero dice, pero con Moisés no así, de otra manera.
una relación más íntima, una relación más estrecha tenía con Moisés. Dios mismo le está diciendo eso a ellos. Está haciendo una defensa ante lo que se estaban manifestando en la vida de sus hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Después de esto, María, para no leer todo, queda con lepra. Queda con esa lepra y pide. ¿Y qué hace Moisés? Señor, te ruego que le quites la lepra. Señor, te ruego. Y Dios le dice, bueno, pues haz así, así, y la lepra le desaparece. Y ahí se ve la mansedumbre de Moisés, que aunque fueron en contra de él sus propios hermanos, ¿verdad? Cuando que fueron en contra de él, en una situación de dificultad se manifiesta lo que hay en su corazón, misericordia. Se manifiesta lo que hay en su corazón. Su ministerio, que era interceder por el pueblo, lo hizo tantas veces. Cuando vinieron las serpientes, oró para que Dios interviniera e hizo la serpiente de bronce. En tantas situaciones, oró para que se cortaran las plagas, para que trajera agua, para que trajera... Y aquí lo hizo igualmente, porque tenía un corazón manso, porque estuvo bajo el yugo del Señor. Un yugo que nos lleva a ser los hombres de Dios que Dios quiere que usted sea, la mujer de Dios que Dios quiere que usted sea, para poder testificar, para que las personas puedan ver. Porque muchas veces sí, con palabras, claro que sí, pero también con nuestro caminar, con nuestro vivir, de decir, estas personas son diferentes. Gracias a Dios por sus vidas, por su testimonio y entrega, y bueno, que Dios siga bendiciéndole y que Dios siga cuidándole. Amén.